Reciban en nombre de nuestro señor obispo y de todo el gabinete de la Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica el saludo fraternal a cada pastor, a cada consejo ministerial, así como a todo el laicado y la membresía de nuestra iglesia, la cual está distribuida en las 7 provincias de nuestro país. Nos honran hoy ustedes con su cordial sintonía, hermanos. Muchas gracias de veras por este detalle tan importante. Me permito agradecer una vez más la confianza que me delega nuestro señor obispo, que un servidor de Jesucristo pueda estar compartiendo el sagrado privilegio de predicar la palabra de Dios este miércoles 10 de noviembre del 2021. Estamos en actitud de oración e intercesión continua por nuestro país y expresamos en este momento a Dios nuestra gratitud por la manera tan especial que nos ha bendecido con su misericordia, y gracias a ella estamos saliendo adelante en esta dura experiencia sanitaria que como nación venimos todos enfrentando. Hay que tener cuidado, hermanos, en no bajar la y seguir atendiendo las especificaciones que nuestras autoridades de gobierno cada día nos brindan a todos los habitantes. Damos gracias a Dios por atender cada uno el llamado oportuno de ir a vacunarse y estar con ello asegurándonos una comunidad más protegida y gozando de una mejor calidad de vida. Gozo en nuestras vidas, hermanos, por lo que Cristo Jesús ha estado haciendo durante estos días de la semana, hermanos. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, su misericordia ha estado siempre sobre cada uno de nosotros. Piensa en las diversas situaciones del día a día, en las pruebas, en las decisiones que hemos que estar tomando en asuntos laborales, como papás, como abuelos, como hijos, en los estudios, en asuntos de hogar. Y hoy juntos podemos decir: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y la alabanza por tu fidelidad. Y es que el Espíritu Santo, hermanos, ha ocupado, sí, intercediendo cada segundo de nuestra vida ante Dios por cada uno de aquellos que adoran y reconocen a Cristo como Señor. Y asimismo, hermana y hermano, nos ha estado instruyendo, nos ha estado recordando, nos ha estado enseñando todas aquellas promesas de Dios, y ellas son las que nos han estado sosteniendo, hermanos, en estos días tan fuertes. Hoy, hermana y hermano, quiero introducir el tema de reflexión de este miércoles con 2 versículos bíblicos muy conocidos por todos nosotros los cristianos. Y se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, el verso 16 y 17. Y lo voy a leer en esta otra versión. Dice de la siguiente forma: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, y como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida, hermanos. Y es que, hermanos y hermanas, octubre es un mes que nos deja en la memoria histórica 3 hechos sumamente importantes. El primero, el encuentro de culturas y el mes del adulto mayor, así como el pasado 31 de octubre, día en que se conmemoraron ni más ni menos que 504 años de la Reforma Protestante, como fruto de un avivamiento producido por el Espíritu Santo, hermanos. Y es que Dios siempre está trabajando para hacer cumplir sus propósitos,
porque su palabra así lo dice, hermanos. Y es que, hermanos, quizás como primer punto, es muy importante decir que los avivamientos no son hechos aislados, hermanos. Los avivamientos o los despertares espirituales en una nación nunca son eventos aislados, sino que son parte de procesos guiados por Dios y en su mayoría empiezan por medio de tan solo una sola persona, hermanos. Y esa persona, producto de una serie de inquietudes, ganas de profundizar en las aguas de la palabra de Dios, en ellas encuentra todo lo suficiente para llenar esa necesidad y decide saciar su sed encontrando en Dios y en su palabra las respuestas a sus preguntas existenciales y atinentes al tema de la salvación de su alma, hermano. Y es que la palabra de Dios así lo evidencia en Abraham, en Moisés, en José, en Josué, en mujeres como Débora, como Séfora, Asenat, en siervos como David, Josías, Daniel, en los evangelistas, el apóstol Pablo, tan solo para nombrar algunos, fueron personas que decidieron seguir a Dios en serio. Sus vidas y sus decisiones y testimonio de vida, hermanos, nunca fueron iguales. Y a través de ellos, Dios se glorificó y por consiguiente, a través de ellos, influyó su decisión para beneficio de una nación, para beneficio también de miles de millones de personas en el mundo, y su legado incluso ha permanecido hasta nuestros días. Aquí lo tenemos en nuestra mano, parte de ese gran legado, la palabra de Dios. Apellidos, hermanas y hermanos, como hombres con sus apellidos como Juan Hus, como Juan Wycliffe, como Juan Knox, como Ulrico Zwinglio, como Juan Wesley, como Jacobo Arminio, como Martín Lutero, por ejemplo, son tan solo ejemplos de personas que en sus vidas decidieron seguir a Cristo y con sus testimonios de vida y ministerio en la proclamación y enseñanza de su palabra, decidieron profundizar hasta lograr traducir la Biblia al idioma del pueblo y poner a disposición de todos los postulados más significativos para la salvación. Y hoy su legado, hermanas y hermanos, continúa impactando a miles de millones de vidas alrededor del mundo. Y ni qué decir de apellidos más contemporáneos y cercanos a nosotros, como el doctor Billy Graham, como el doctor Luis Palau, como el hermano Pablo, como Alberto Motesi, entre otros. Son apellidos de personas que nos marcaron mediante los ministerios que Dios les delegó aquí en América Latina y para otros en el mundo. Podríamos citar muchísimos ejemplos, quizás de otras personas de nuestras congregaciones. Quizás no hemos influenciado a toda una nación, aunque sí a nuestras familias y amigos de manera directa, y hoy muchos continúan influenciando con su testimonio. Eso es nuestro caminar, hermana y hermano, y es que nosotros vinimos a este mundo para ser sal y para ser luz para los demás. Es maravilloso cuando el Espíritu Santo toca a una persona y esa persona decide seguir ese mover del Espíritu Santo en su vida. La gloria de Dios es manifiesta en esa persona de maneras inexplicables y suceden cosas maravillosas, al extremo que influyen para un antes y para un después en sus vidas y para miles de personas también. Como segundo punto, podríamos decir que una decisión es suficiente, hermanos. Sí, cuando una persona en Cristo decide amar, decide servir, decide seguirlo con todo su ser, con toda su alma, su cuerpo y su espíritu, buscar y amar a Cristo y a su prójimo como a sí mismo, no escatima, hermanos, ningún esfuerzo, no escatima tiempo, no escatima recursos para ocupar intelecto para los asuntos de Dios. Es una persona que deja una huella imperecedera. Este fue el caso del doctor Martín Lutero, quien dejó que Dios lo impulsase en conocerle, en poner su vida de academia e intelectual al servicio de la causa de Cristo.
Y es que los hechos de Dios, al venir a morar entre nosotros en la persona de Cristo Jesús y vaciarse de su gloria para dar su cuerpo y su sangre en una cruz, para librarnos y perdonarnos y liberarnos del pecado y reconciliarnos con Dios y además participar de sus bendiciones y promesas, es uno de los hechos más significativos, el cual debe de darse a conocer, sí, a todas las generaciones. Y el camino hacia Cristo, escúcheme bien, nada ni nadie está en la facultad de impedir que se le pueda conocer, hermanos. Los hechos de Cristo, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, no sucedieron para quedar en el olvido, menos en el anonimato, hermanos. Y no solo eso, como también la oportunidad, sin excepción, en que cada uno de los discípulos de Cristo tengamos la oportunidad de contar con la presencia continua, de ser llenos del Espíritu Santo y en manifestar sus dones, hermanos, sus manifestaciones y sus operaciones, que solamente el Espíritu puede darnos. Es algo que no podemos dejar pasar desapercibidos, hermanos. Y es que Dios, a través de su Santo Espíritu, hermanos, encontró en Lutero un hombre con serios problemas de asegurar su fe y no vivir una vida en seguridad ni con temores, hermanos. Este hombre fue guiado por Dios a través de su palabra, de manera seria, investigó los aspectos atinentes a la fe en Cristo, a la obra de Cristo, a las Escrituras y en cuanto al sacerdocio universal de los creyentes, y llegó a la conclusión, al igual que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, cuando exponen que es tan solo mediante la fe que se puede alcanzar la salvación de los pecados que Cristo logró en la cruz. Asimismo, la importancia de la justificación por fe y no mediante las obras, y menos a través de ponerle precio al pecado, hermanos. Uno de los logros más importantes de Lutero es que en esos tiempos, siglo XVI, la palabra de Dios, hermanos, estaba únicamente al alcance de un pequeño grupo de personas. No abundaba como la tenemos hoy en tamaños y en variedades, en versiones, en traducciones y en colores tan lindos. Dios le dio la facultad a este hombre de traducir las Sagradas Escrituras, óigase bien, desde los idiomas originales, desde el arameo, desde el griego, desde el hebreo, y ponerlo en el lenguaje del pueblo, en alemán, así como mediante una teología y una doctrina equilibrada y acorde a la palabra de Dios. Expuso temas de suma relevancia en una diversidad de libros y comentarios bíblicos. Por cierto y lastimosamente, hoy tenemos muy pocos. Esto debido a que sus más acérrimos enemigos le quemaron mucha de la literatura, hermanos. Y entonces, hermanos, vale la pena preguntarse, ¿por qué el nombre de la Reforma? Bueno, este proceso de la Reforma protestante que se refundió en el siglo XVI viene a evidenciar los muchos errores doctrinales que se venían cometiendo a consecuencia que la palabra de Dios estaba en manos de unos pocos, los cuales obstaculizaban a las grandes masas el camino de la salvación de la cual Cristo Jesús ya había ganado a precio de sangre con su sacrificio en la cruz muchos años atrás. Gracias a Dios. Además que años antes también viene la invención de la imprenta por parte de Juan Gutenberg. Es muy importante dicho evento. ¿Por qué? Porque se comienza a documentar, sí, y a sistematizar el pensamiento humanista, hermanos. Y con ello los idiomas son importantes por cuanto facilitan la traducción de los textos bíblicos que estaban en sus idiomas originales.
O sea, el griego, el arameo y el hebreo, y por consiguiente se traducen en el idioma de todos al español, entre otros. Por ejemplo, ese mover del Espíritu en personas como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que traducen las Sagradas Escrituras a nuestro idioma. Es algo muy importante. Por cierto, por ese mismo tiempo en que sucede el tiempo de la Reforma. La Reforma protestante entonces viene a eso. ¿A qué? A reformar, a redireccionar, a hacer una reingeniería sobre la marcha en el acontecer histórico en la humanidad. Eso sí, conforme a los postulados escritos y dichos muchos años antes de anticipación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. La voluntad expuesta y revelada por Dios a través de sus profetas, de sus siervos de Dios, de los evangelios, de las cartas pastorales en sí, toda la revelación, hermanos, para todas las personas de todo el mundo, de todas las generaciones, de todos los tiempos, hermanos. La reforma protestante es eso, es protestar, es poner en evidencia los desaciertos doctrinales que estaban negando y entenebreciendo, confundiendo, como negando e respetando la oportunidad de que aquella fe que es un don de Dios, la cual es dada a todos los seres humanos, pudiera ser el vehículo. ¿Para qué? Para que millones de personas pudiéramos experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas y con ello encaminarnos hacia una vida de disfrute pleno de la salvación, del perdón de los pecados, disfrutar del perdón y todas las promesas según la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. De allí el himno entonces de Martín Lutero cuando dice: castillo fuerte es nuestro Dios, por cuanto expresa que cuando se quiere poner en orden los asuntos espirituales para beneficio de la humanidad, Satán y sus secuaces están a la defensiva. Y vale recordar por lo menos una de sus estrofas cuando nos dice: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, hermanos. Cual él, dice el mismo himno, no hay en la tierra. Y como cuarto punto, hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. El versículo bíblico que leí hace unos minutos es muy evidente, pues la importancia de poner en el idioma del pueblo lo que Dios ha decidido para la humanidad. Todas las Sagradas Escrituras en sí son el Evangelio, son las buenas nuevas que Dios ha dicho y permanecido durante cientos de generaciones con el fin de darse a conocer, de revelarse a sí mismo. Esto por cuanto se da a conocer el Evangelio al ser humano. El poder de Dios se manifiesta al ser humano, la salvación por la fe sola. El Evangelio revela la justicia de Dios, esa justicia de Dios como parte de uno de sus atributos, esa justicia de Dios que da a aquellos que creen en Cristo como el Hijo de Dios. Esa justicia otorgada por Dios es sin las obras de la ley. Esa justicia que es la dádiva, el regalo de Dios y que nosotros tan solo la recibimos por fe. Esa justicia que es en sí, que se manifiesta en la persona de Cristo mismo. Cuando dice en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Este evangelio que en sí restaura, reconcilia, este evangelio redime, hace que mediante el Espíritu Santo convenza al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. La oportunidad que Dios nos da a los seres humanos para que nos volvamos a Dios
y bajo la condición de fe es hecha a todos los hombres y mujeres sin excepción. Todo aquel que cree en el Evangelio de Cristo tiene prometida la salvación eterna, tiene prometido el perdón amplio y completo de todos los pecados. Ese Evangelio que abraza, ese Evangelio que no rechaza, ese Evangelio que suma, ese Evangelio que no culpa, ese Evangelio que no avergüenza, que no señala, ese Evangelio, al decir de Gálatas, nos libra y nos libera del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. En ese Evangelio somos absueltos, declarados justos, o sea, estamos desde la perspectiva de Cristo en la mejor condición de llegarnos a Dios mediante el perdón absoluto que a través de Cristo Jesús ese Evangelio nos da la capacidad de liberarnos y ahora vivir una vida según la voluntad de Dios. Y nos llama ¿a qué? A una vida de santidad, la cual debemos demostrar mediante el fruto del Espíritu Santo, quien viene a qué? A morar en nosotros, y su amor es derramado en nosotros para recibir los dones de Dios, ponerlos a disposición de su pueblo, hermanos. Y entonces, en esta reflexión, también vale la pena hacernos una pregunta en este momento, quizás para ir concluyendo el mensaje. Y también esta misma pregunta para que el Espíritu Santo nos inquiete aún más en nuestra dinámica. Y la pregunta es, ¿qué reformar hoy? El Evangelio hoy es el mismo de ayer y siempre será el mismo. Sin embargo, el contexto en el que debemos compartir el Evangelio en la actualidad es aún tan complejo como el primer siglo. Los seres humanos de hoy están viviendo un mundo en donde hay un culto al placer al cuerpo, a una ética situacional, a lo líquido, o sea, el compromiso que se hace respecto a una vida de matrimonio donde pueda prevalecer y crecer ese amor en la pareja entre un hombre y una mujer por largos años. Hoy día eso es relativo. Un aspecto que debemos hoy reformar es la sana y equilibrada doctrina del libre albedrío. Sí, al poner mucha atención a la doctrina de la justificación, a la doctrina de la santidad, el cual nuestros hechos muchas veces no riman según los postulados de la palabra de Dios. Me permito aclarar esto con lo que una ocasión escuché una frase como la siguiente, hermanos, óigase bien. Ser tibio quiere decir estar satisfecho con ser mediocre. Y ser mediocre significa ser el mejor entre los peores o el peor entre los mejores. Esa frase es muy fuerte. Uno de los aspectos que hoy nos apela al Evangelio es a estar calientes, o sea, ni tibio ni frío, por cuanto en dichos estados de tibieza o frialdad seremos candidatos a ser vomitados por Dios, hermanos. De aquí hoy día, que conmemoramos el aniversario de la Reforma Protestante, nos apela el Evangelio de Cristo a vivir una vida en la cual debemos asirnos de manera fuerte a Cristo, al Espíritu Santo, a su palabra, leyéndola, estudiándola, meditándola, memorizándola. Hermanas y hermanos, si tan solo hiciéramos un esfuerzo de memorizar al menos un texto bíblico, hermanos, por semana, al año podemos tener memorizados 52 versículos claves, llevándolos a la práctica y testificando de ellos bajo el poder del Espíritu Santo. Esta palabra, hermanos, al encarnarse en nuestra vida y en nuestro ser diario, en nuestro quehacer diario, a nivel personal, a nivel familiar, en las relaciones de pareja, con los hijos, tan solo así podremos estar más preparados para poder enfrentar las acechanzas del enemigo en contra nuestro, hermanos. Pero otro aspecto importante también
Hoy como nunca debemos estar abocados en permitirnos, óigase bien, ser discipulados por Cristo Jesús. Tan solo en una vida de discipulado podemos tener el privilegio de que Cristo Jesús nos declare todo aquello que Él quiere que sepamos y comprendamos. El discipulado transforma a las personas en seguidoras de Cristo y nos saca del anonimato, hermanos. ¿Para qué? Para ser personas fuertes, para ser personas libres, para ser personas seguras y con fuertes convicciones. Por medio del discipulado se obstruye el camino de una vida de esclavitud a una vida de plenitud, hermanos, abundante, con dominio propio. Por consiguiente, nos transforma de personas que andábamos en incertidumbre a personas de fe y con propósito, hermanos. Estos tiempos actuales nos convocan a no permitirnos dejarnos llevar por las cosas del mundo, porque una luz no puede alumbrar 2 cuartos a la vez. De lo contrario, en seguir al mundo y ser discípulos de Cristo, que no se puede hacer, y si se está haciendo es entrar en conflicto con los intereses del Señor para nosotros. Cuanto más lejos esté el pecado de nosotros es mejor. Estamos llamados a que sea el Espíritu Santo quien nos dirija a manejarnos en la libertad que Cristo nos ha llamado a disfrutar, tan solo bajo su total y completo señorío en nuestras vidas, hermanos. Permítame concluir, hermanos, con 2 lecturas bíblicas. Filipenses, capítulo 2. Una lectura muy conocida, hermanos, pero que vale la pena refrescar una vez más en esta mañana. Dice de la siguiente forma: queridos amigos, dice esta versión, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y con temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada, hermanos. Estos textos bíblicos, hermanos, al poner la mirada en el arado, nos invitan a eso, a poner la mano, la mirada en el arado, en el Evangelio, y poner nuestra mirada directa hacia las cosas de arriba, donde está Cristo en tiempos tan fuertes como nos está correspondiendo vivir, hermanos. Espero que estas reflexiones, hermanos, nos ayuden en nuestro caminar diario como siervos de Dios que somos usted y yo, hermanos. Que Dios bendiga sus vidas en esta mañana.